estar aquí con nosotros. Bueno, pues durante la semana, compañeros, se ha hablado mucho de lo que es el gasolinazo. Y bueno, hace unos momentos hubo una transmisión nacional del presidente Peña Nieto dando las razones por las cuales se vio obligado a tomar esta decisión de aumentar así abruptamente el precio de la gasolina. Y él decía, entre otras cosas, José Inés, Felipe Martínez Chávez, que eso correspondía a factores externos y que de este incremento el gobierno federal no iba a obtener ni un solo peso. De no hacerlo, era una decisión que tenía que tomarla, dijo. De no hacerlo, pues habría que haber sacrificado programas sociales, programas de salud, entre otros. Y bueno, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen, Felipe? Bueno, ya lo hemos comentado, ciertamente, pues de no haber incrementado el precio, o vamos a decir, liberado el precio según los estándares internacionales, hubiera representado una carga muy fuerte para el país. O sea, las finanzas públicas ya no podían soportar más un subsidio a la gasolina. Se ha hablado mucho, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, que todo esto pues también viene por la corrupción sindical, los altos sueldos de los directivos de petróleos. También pues la variante de los precios del crudo, también ahorita la devaluación del peso mexicano. En alguna ocasión yo comentaba que hay que reconocer el valor de este presidente, de liberar el precio. O sea, ahí está sacrificando su popularidad, está sacrificando la de su partido y el riesgo, exactamente, de perder la elección en el 2018. ¿Por qué no lo hizo Fox? Si ellos eran de la línea, o son de la línea de la liberación económica, ¿por qué no lo hizo también Calderón? O sea, dispusieron subsidiar el precio de la gasolina, a sacrificar la popularidad y la posibilidad de seguir en el poder. Es decir, Calderón perdió. Esto alguien lo tenía que hacer. Esto alguien lo tenía que hacer tarde o temprano. O sea, hay que reconocerlo. O sea, no puede estar todo en todos los países rigiéndose por un precio internacional, menos México, porque tiene un subsidio. Ahora bien, ¿a quién subsidias? A los que tienen vehículos. ¿Qué porcentaje tiene vehículos? Claro, a nadie le gusta pagar. Pero si en Tamaulipas tenemos 1.200.000 vehículos, no cada familia tiene un vehículo. Hay familias que tienen 3 o 4 unidades. Ahí está el subsidio. Yo digo que en su tiempo se le va a reconocer a esta administración, aun cuando vaya a perder las elecciones en el 2018, que conste. O sea, sin ser priistas y sin ser panistas. Muy bien. Ahora, a río revuelto, como se dice por ahí, pues es ganancia de pescadores. Sí, ahí los partidos le están atizando. Muy activo de Morena. Sí, está ahí. Yo creo que el problema de Enrique Peña Nieto y el problema de México y el problema de los mexicanos no es el precio de las gasolinas. ¿Por qué están aumentando las gasolinas? Podemos arguir muchos factores. El presidente aludió a algunos que yo creo que no fue todo lo amplio que debió haber sido. Simplemente la devaluación del peso ha significado ese 20%, el incremento está entre el 15 y el 20%. El peso se ha devaluado casi el 20% en este tiempo. Como hacía muchos años no ocurría. Y esa devaluación sola de suyo ya representa esa variación en el precio, porque la mayor parte de los combustibles que consume México son importados de Estados Unidos. Y todo es en dólares. Entonces, el primer problema que tiene Peña Nieto y que tiene México y los mexicanos es que nuestro gobierno no ha sido capaz de modernizar las refinerías y de construir más. En México no sé cuántas haya, pero yo creo no llegan a 10, deben de ser 4 o 5 refinerías que hay haciendo gasolinas en nuestro país. Solo en Texas hay más de 30, solo en Texas. Y aquí no se ha podido construir en todo el país en 40 años no se ha construido ninguna. Le concesionaron a un grupo de chinos la reconfiguración de la refinería Madero,
le están pagando todavía con combustible esa reconfiguración, y el superávit en la producción que anunciaron nunca se dio. Así es. Entonces el primer problema es, primero, no se ha hecho una política de defensa de nuestra moneda para que no ocurran estas devaluaciones. El hecho es que si Estados Unidos está en bonanza, el peso se devalúa. Si Estados Unidos está en crisis, el peso se devalúa. Irremediablemente. Ahora, arguir que porque los precios internacionales están subiendo del crudo para justificar el incremento al precio de las gasolinas es anunciar que cuando baje el petróleo van a bajar las gasolinas. Y estuvimos en ciento y tantos el barril de crudo, ajá, el precio, y bajó hasta 20, casi 20, y nunca bajaron las gasolinas. Entonces a la gente ya no la convences con eso. Oye, pues si esa es la política, entonces ¿por qué cuando baja el precio del crudo no me bajan los combustibles, no? Sí. Entonces ahí hay una sinrazón. Y el problema es problema de credibilidad. Se agotaron el discurso, porque no solo decía, solo el dólar justifica ese incremento. O sea, lo que ha variado el dólar y lo que cuesta ahora la gasolina, eso es nada más, no necesitas más explicaciones. Pero además del dólar, bueno, pues está el movimiento de los precios del crudo y los combustibles a nivel internacional, pero también está el robo de combustibles. Miles de millones de pesos en combustibles se roban cotidianamente. Antes era un grupo muy selecto de funcionarios corruptos con sus compinches de afuera que hacían estas tranzas, por llamarlas así, de robarse el combustible. Ahorita, a donde vayas, roban combustible. Ahora, o sea, si lo que comentaba el profesor. Bueno, roban en Altamira, roban en Vallehermoso, roban en Matamoros, roban en Río Bravo, roban en Reynosa, donde quiera roban combustible, aquí en Tamaulipas y en todo el país. Bueno, pero también sabemos que el robo, la sustracción, también se da en forma oficial. Por eso era lo que decía, antes eran unos cuantos los que robaban, ahora ya es generalizado. Salen las pipas documentadas. Ahora ya es generalizado, ahora... y empezaron vendiendo en las calles el combustible robado de manera pues oculta, por llamarlo así, y después, ya ahora, en las propias gasolineras te venden la gasolina que se roban. Así es. Empezaron robándose el crudo de los pozos de extracción con personajes muy conocidos de Tamaulipas, cuyas flotillas servían para sustraer y llevar a Estados Unidos. Cruzaban por el puente las pipas con el crudo robado y luego regresaban con naftas, o sea, gasolina de desperdicio, y ahora ya también con gasolina bien industrializada, y cruzan por el puente de manera ilegal. Recordemos que un dirigente de un partido estatal estuvo en la cárcel por eso, el exdirigente del PRD. Incluso en el asesinato de un alcalde se mencionó que tenía que ver con esos negocios turbios del tráfico de combustibles. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta gobierno, ¿no? Gobierno que controle el tipo de cambio. Falta gobierno que impulse la industria de la refinación del crudo para hacer combustibles en nuestro país. Y falta gobierno que ejerza la autoridad para que no se roben las gasolinas y para que no se contrabanden las gasolinas, como se está haciendo de manera escandalosa. Damos la bienvenida también al periodista Martín Sánchez. Gregorio, muchas gracias. Buenos días, Felipe, Inés. Buen día. Feliz año. Martín, feliz año nuevo. También. Martín, estamos hablando precisamente del tema del gasolinazo, el mensaje que dio el presidente Peña Nieto precisamente hace unos momentos a cadena nacional y dando las razones por las cuales él se vio obligado. Hablábamos los compañeros acerca de la enorme robo de combustible que hay, la falta de refinerías, incluso la corrupción que impera también ahí en Pemex, en el sindicato, como una de las razones por las cuales también está este problema. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo ves? Pues sí, hoy se habla de un cártel negro, incluso hay una obra por ahí que se ha difundido. Es grave el problema que hay en Pemex, pero es más grave todavía la incapacidad que
los gobiernos han tenido, en el sentido de que no han hecho que los entes públicos que ellos tienen, es decir, los organismos como Pemex, no los han hecho productivos. Lejos de hacerlos productivos, pues los han saqueado, así como el PRI dejó la presidencia, así también esos organismos fueron perdiendo autonomía, porque cuando Petróleos es nacionalizado o la expropiación que hizo Lázaro Cárdenas definitivamente fue un punto importante para este país, pero los gobiernos posteriores no hicieron lo propio para que ese ente productivo de un activo que en este país es importante o fue importante, hoy ya no lo es porque el petróleo ya no está a flor de tierra como sucedió en tiempos en la zona, de la Huasteca, ¿no? Aquel México negro del que habla Francisco Martín Moreno, donde narra las historias aquellas de los huastecos, ¿no? Hoy el petróleo está muy lejos, muy profundo en el mar, en zonas definitivamente donde los equipos que tiene este país no son bastos para eso. Entonces tenemos una estructura desgastada, con un gobierno deficiente y además que busca justificarse, porque yo lo que vi en el discurso que hizo el presidente anoche es una justificación a las ineficiencias de carácter económico, pero de carácter también administrativo, porque el tema de Pemex, y es uno de los riesgos que corren en todos los países y todas las naciones, en el sentido de que si un ente como Pemex está en manos del gobierno, corre el riesgo de que pierda su sentido, como fue el caso en la época de Lázaro Cárdenas. Es lo que es como lo veo yo. Ahora, Felipe, para continuar con Inés y cerrar con Martín, está habiendo una serie de manifestaciones, protestas, y esto se ha convertido ya en algo vandálico, hay saqueos en tiendas, hay detenidos. Se ha visto estas protestas más recrudecidas en otras entidades, en Veracruz, también en Monterrey. ¿Ustedes justifican estas protestas? Hay quienes dicen, mientras que sean pacíficas, y hay quienes dicen, no hay por qué hacerlas, ni siquiera hay por qué protestar. Primero, Felipe. No. El derecho sí existe, pero aquí ya intervienen vándalos, aquí ya es un pillaje. O sea, son los grupos que siempre aparecen en el Distrito Federal, que han aparecido. Lo que aquí falta es que la autoridad intervenga con energía. Que los derechos humanos y que detuvieron en el DF, los dejan libres, o los dejaron libres con una multa de 3,000, de 4,000 pesos. Vemos que los mismos partidos o las organizaciones, no sé si hasta a lo mejor gobiernos, pagan las fianzas. Yo creo que hay que pensar, como decía Peña, en la unidad nacional. O sea, enfrentar esto pues con resignación, o sea, resignarse que dentro de 3, de 6 años pudiera venir la baja en los precios. Cuando lleguen las empresas internacionales seguramente van a bajar. Si en Estados Unidos, como decían, el precio es un poquito más barato que en México, si ellos van a poner un tubo para traernos el combustible, pues lógicamente que se va a reducir aquí. Los disturbios yo lo veo como algo muy grave, pero también vemos que hay líderes que se están aprovechando. Hay manipulación. De la circunstancia, sí. No son las bases realmente, la base social, los mexicanos los que están protestando. En Victoria, no sé, hay 100 personas que están protestando. O sea, ellos persiguen fines personales, intereses personales. Ahora, ya no más falta que se dé eso aquí en Victoria, también los saqueos, o en Tamaulipas, ya lo tenemos en algunas tiendas sur. Comerciales ayer se estaban preparando sí, posibles saqueos. Inés. Esos son delincuentes, delincuentes comunes que tienen que ser castigados, pero ya. La autoridad no debe ser tolerante. Sí, a mí me llamaba la atención ayer cuando se estaba dando la manifestación en Monterrey, que un medio la estuvo transmitiendo en vivo, cómo advierten, o sea, que brinca la manifestación esta, con todas las expresiones, con todo lo fuerte que puedan ser pacíficas, cuando de pronto llega un momento en que arriban personajes que se notan, o sea, están tapados de la cara, traen gorros,
y llegan a generar el disturbio. No eran el grupo que se estaba manifestando, fueron otras personas. Incluso ahí alguien dijo, no son de aquí, no. Sí, O sea, de otros estados. cuando llega alguien de fuera, pues uno lo identifica, ¿no? En tu entorno tú reconoces cómo se viste o cómo habla la persona local, alguien dijo, no, esa gente no es de fuera. Entonces, aparte, por ejemplo, en el Distrito Federal estaban investigando cómo a través de redes sociales empezaron a salir fotos de negocios de supuestos saqueos, diciendo que se estaban saqueando y que estaban invitando a la gente a ir, cuando todavía no se daba ello. O sea, mandaron los mensajes cuando todavía no sucedían. Entonces, y eran cuentas anónimas y de una fuente. Entonces, ¿qué resulta? Pues que es algo inducido. Alguien lo está induciendo. ¿Quién lo está induciendo? Que el gobierno, que los partidos. Incluso pueden ser gentes extrañas al país, que interesadas en desestabilizar el país. Inés, vamos a retomar también con Martín Sánchez, pero vamos a una pausa, ya nos están indicando. Volvemos aquí a esta mesa de análisis, pues analizando precisamente este mensaje del presidente Peña Nieto, argumentando las razones que tuvo para pues haber autorizado este incremento al precio de las gasolinas. Volvemos. Llegó la mejor época del año a Mueblería Villarreal, con espectaculares descuentos navideños del 27 de noviembre al 8 de enero. Todos los colchones con un 35% de descuento sobre precio de lista de riguroso contado, o hasta 18 meses para pagar con el precio de contado. La mejor época del año en la mejor mueblería. Mueblería Villarreal. Aplican restricciones. ¿Sabes qué hay detrás de tu denuncia anónima? Detrás de tu denuncia hay una respuesta oportuna y acciones precisas. Un equipo humano y tecnológico eficiente y una nueva estrategia para combatir el secuestro. Quienes cometan secuestros irán a la cárcel, donde se quedarán hasta 70 años. Recuerda, tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia. Sí funciona. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. El 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. Festejémosla siendo sus más leales guardianes, porque tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. 9 de la mañana con 23 minutos, el tiempo pasa rápidamente. Bueno, estábamos hablando de este importante tema, el precio de las gasolinas, todas estas acciones, manifestaciones, protestas que se han desatado no solamente en Tamaulipas, sino en todo el país, y saqueos a tiendas. Martín Sánchez, esto ya está rayando estas expresiones, si bien es un derecho manifestarse, pero esto ya se raya en la delincuencia, y bueno, como decía Inés, cada quien está viendo por sus propios intereses. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que no hemos visto todavía es la presencia o la manifestación de los sectores, de los segmentos que realmente utilizan el combustible para producir alimentos. No hemos tenido todavía ese impacto. ¿Por qué? Porque el precio de los granos, lejos de incrementarse, ha disminuido. El grano, la tonelada de sorgo llegó a andar superior a los 4,000 pesos la tonelada. Sí. Ahora apenas rebasa los 2,000 pesos con un subsidio deficiente, porque el gobierno federal también ha dejado de inyectar recursos a esos subsidios. Pero además de los agricultores y de las actividades alternas, como es la citricultura, como es la ganadería, también hay zonas importantes que utilizan el diésel
para mover sus motores y procesar diferentes productos, no de la canasta básica, pero sí que circulan en el mercado. Entonces definitivamente que esos son los sectores donde no hemos visto nosotros esa manifestación, quizá porque ya no tienen para el diésel y sacar sus tractores a bloquear las carreteras, pero definitivamente que eso que no estamos viendo es lo que realmente nos va a pegar al país, le va a golpear nuestra economía y va a debilitar nuestras posibilidades de poder adquirir los productos básicos. Bien, ya para cada uno de ustedes la pregunta, tenemos minuto y medio para que nos lo comenten. ¿Qué nos espera? ¿Van a continuar las manifestaciones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se logra algo o no se logra algo? Felipe. Yo creo que aquí falta organización. Con actos vandálicos se desvirtúa, ya se desvirtuó. Si hubiera sido un movimiento, vamos a decir, si no con líderes, cuando menos con una base más o menos organizada, pacíficamente, hay los canales para hacer reclamos. Aquí se les desbordó, si es que hubo alguna buena intención de hacerlo. Pudieran haber cambiado una decisión de gobierno que ya se había tomado. Yo creo que esto no va a llegar a nada, lo único que necesita la autoridad es intervenir para encarcelar a estos delincuentes. Ahora, por lo demás, la tolerancia hacia los sectores, la unidad nacional, yo creo que no hay reversa. Los partidos principales lo aprobaron. Ahora, vamos a decir, Acción Nacional trata de sacar su tajada diciendo o pidiendo que se reduzca el impuesto especial. Ellos lo aprobaron. Ellos tienen años tenían años pidiendo que se liberara el precio. Ellos son de la libre empresa. O sea, yo creo que esto no va a conducir a un cambio de política. O sea, la decisión está tomada. Y para haber una modificación, tiene que darse una por el lado del Congreso de la Unión. Inés, no hay reversa. Al precio de los combustibles no hay reversa porque no puede haber, no hay forma de que el Estado cobra un hoyo de ese tamaño de seguir subsidiando los combustibles. Yo creo que tenemos que atemperar cada escenario, las manifestaciones en su origen, que finalmente obedece a intereses particulares la más de las veces, sí. Por un lado. Por el otro lado, ciertamente lo único que va a sacar adelante al país, como lo dijo el presidente Peña Nieto, es la unidad nacional. Tenemos que cerrar filas porque los embates apenas empiezan. De lo que estamos escuchando del presidente electo de los Estados Unidos, de Donald Trump, que va a boicotear, porque no parece otra cosa, boicotear el país, pues tenemos que hacer acopio de unidad nacional y esta unidad nacional tiene que ver no con manifestaciones, ni con salir a la calle, ni con firmar desplegados, sino con mantener cada quien en su esfera una visión de qué es lo que se viene para afrontarlo. Por ejemplo, vemos de las acciones que ya ha impulsado Trump, como es inhibir la instalación de una fábrica de aires acondicionados en Monterrey o de una planta armadora de vehículos de la Ford. Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer los grandes hombres del capital nacional? Pues tienen que hacer una fábrica mexicana de aires acondicionados y una armadora de autos mexicana. Hubo en México a mediados del siglo pasado una armadora nacional que desapareció por lo que haya sido. Es decir, tenemos la capacidad para hacer lo que sea, tenemos la inteligencia, debemos desarrollar la tecnología. ¿Cuántos tecnólogos mexicanos han aportado a los grandes inventos de contemporáneos? Entonces tenemos que hacer lo que no se ha hecho. Esperábamos que el presidente dijera ayer en el mensaje que iba a combatir de frente a los que se están robando la gasolina, que iba a combatir la corrupción, que iba a iniciar la construcción de las refinerías que no se han hecho, que no se va a resolver mañana, a lo mejor se va a tardar 20 años, pero se tiene que empezar a hacer. No lo ha hecho nadie, no lo hicieron tampoco los panistas en los 12 años que fueron gobierno. Entonces lo que esperamos es, en efecto, que haya una unidad nacional y que cada quien se ponga a hacer la parte que le toca hacer. Muy bien, Martín Sánchez, cerramos contigo. ¿Cuál es tu visión de estos acontecimientos en torno al gasolinazo?
Pues son expresiones que se justifican porque venimos de unos gobiernos que han acostumbrado a la comunidad, a los mexicanos, a tenerles subsidiado todo. Hoy les subsidian también la leche, hoy les subsidian el pan y las tortillas, hoy hay subsidio para todo. Creo que este país definitivamente que equivocó su rumbo cuando lanzó políticas populistas para ganar votos. Esto creo que es suficiente, basta de eso. Tenemos que entender que hay que fortalecer la economía interna y que debemos tener nuestras empresas propias, aún en lo pequeño, aún en lo grande, en lo mediano. Debemos tener esa capacidad y bueno, definitivamente que se justifican las manifestaciones. Yo no puedo dejar de decir que es ejemplar, fue ejemplar la protesta de los pueblos de Hidalgo, Villagrán y Mainero. Yo no creo que hayan desvirtuado su protesta, su queja. Es justa, es considerada porque no fueron 30 kilómetros, ni 100, ni fueron 5 horas, fueron 2 horas y fueron 5 kilómetros de manifestación. Y ahí concluyó precisamente en una gasolinería, en un expendio de gasolina, donde no hubo ningún disturbio. Pues creo que es importante valorar todo eso, ¿no? Y equilibrar lo que podemos hacer nosotros como mexicanos, como tamaulipecos, para abonar a eso, ¿no? Correcto. Felipe Martínez Chávez, José Inés Figueroa y Martín Sánchez, grandes periodistas, columnistas, comunicadores, muchas gracias por haber participado en esta mesa de análisis y bueno, les deseo feliz año nuevamente a los tres. Igualmente, Goyo, gracias y feliz año al auditorio. Gracias. Nos vamos el viernes. Que podamos paliar la cuesta de enero y febrero y marzo, ¿no? Y todo el 2017. Claro que sí, primero Dios. Bien, y así concluimos la primera emisión de ORT Noticias. Muchas gracias a todos los que se comunicaron con un servidor, a quienes nos sintonizan a través del 101.7 FM La Cotorra, también por el canal 30 de Ultravisión, a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este noticiero, de su titular Claudia Vázquez y por supuesto del director general Enrique Cárdenas de Lavallano. Le doy las gracias, le deseo que tenga muy buen día, excelente fin de semana y lo dejamos con el comentario de la señora González. Hasta el lunes. Cuando su líder, López Obrador, es